Bueno, pues Juanma Valentín podríamos decir que es un cineasta que desde pequeño tuvo mucha relación con el mundo audiovisual, no porque en mi familia hubiera nadie dedicado a ello, sino, bueno, porque esa magia me inundó desde pequeño. Y bueno, en el año 91 por ahí, pues decidió irse a Madrid a seguir o intentar formarse y, bueno, y absorber todo lo que podía, ¿no? Esto lo llevé siempre paralelo, esta formación audiovisual la llevé siempre paralelo con la formación teatral, ¿no? Es decir, nunca dejé el teatro, porque el teatro me parecía que era lo más fácil, en el sentido de que no necesitabas demasiados medios para poder poner algo, una idea tuya, un proyecto en construcción y además enseñarlo, ¿no? Que era el objetivo fundamental, ¿no? Que la gente pudiera ver eso que yo estaba o que quería contar, ¿no? Y yo creo que en toda esta formación hasta el año 96, que fue cuando desarrollé Siluetas, yo creo que Siluetas cuenta un poco todo esto, ¿no? Esa magia a la que me vi inundado cuando era pequeño. Y bueno, tuve la suerte de tener claro a lo que quería dedicarme, ¿no? Aunque todo mi entorno decía que esto era muy complicado, complicadísimo. Y bueno, yo creo que lo tenía tan claro que lo único que tuve que hacer fue ponerme en marcha, ¿no? Bueno, la verdad es que Ojos de Nube, cuando lo planteé, yo ya trabajaba en productoras y para mí era simplemente el sitio de mi recreo. Al principio no pensé nunca que Ojos de Nube, no pensé nunca que Ojos de Nube pudiera darme una remuneración como para yo dejar de trabajar en las productoras, en todos estos sitios en los que estaba haciendo, ¿no? Y poder vivir de ella, ¿no? Realmente era mi sitio de recreo, ¿no? Quiero decir, era el sitio que había creado para esos proyectos que no tenían cabida en otro sitio, ¿no? Y además yo pensaba y tenía muy claro que los proyectos que iban a ir ahí no me iban a dar para vivir, quiero decir, simplemente poder realizar ahí todo aquello que tenía en la cabeza, ¿no? No solo proyectos míos, sino también yo creía que ahí tendrían cabida todos esos proyectos que vendrían de fuera, como han venido, ¿no? De artistas, músicos, pintores, etcétera, escultores, bueno, como ha habido que al fin y al cabo lo que he hecho con esos proyectos que me han gustado desde el principio es hacerlos un poco míos, ¿no? Es trabajar un poco de encargo, pero en esos proyectos, pero en ese trabajo de encargo al final o al principio terminas enamorándote de ese proyecto y lo haces tú un poco tuyo, ¿no? Esto facilita un poco las cosas, ¿no? La sorpresa fue que al muy poco tiempo, pues yo bueno, me tuve que dedicar por completo a Ojos de Nube, ¿no? Yo durante unos años hasta ahora ha funcionado bien, en el sentido de que ha habido proyectos como para trabajar en ellos y dedicarle todo el tiempo, con lo cual el sitio de mi recreo se convirtió, bueno, o ese ojos de Nube, ese espacio para esos proyectos que yo tenía para hacer de vez en cuando, pues ocupó todo mi tiempo, ¿no? Y eso fue fundamental, fue una alegría, claro. Seguramente hubiera ganado muchísimo más dinero si hubiera seguido las productoras haciendo publicidad, televisión, etcétera, etcétera. Eso está claro. Pero bueno, hay que dormir y dar vueltas en la almohada es duro. Yo soy de los que piensa que ver, por ejemplo, una película es una experiencia. Quiere decir, aunque no experimentas no hay una experimentabilidad directa sobre el hecho, sí puedes ser partícipe de la experiencia de alguien que al final te está contando algo desde su punto de vista, evidentemente, con sus ojos, con su mirada, con su cámara. ¿Existe la posibilidad de que esto sea conocimiento? Sí, claro. Para mí sí. El problema gordo es que vivimos en una sociedad, en un momento determinado, donde el bombardeo de imágenes es
tan grande, es tan bestial. A mí me da mucha pena cuando oigo por ahí que los niños en el colegio están viendo una película, yo qué sé, pues de Walt Disney, ¿no? Me dice, la profesora les pone una película un viernes, hoy vamos a ver, y ven una película que van a tener la posibilidad de verla 1700 veces en su casa, la van a poner en la televisión, la han visto en el cine, etcétera, 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 ¿no? Esto es una pérdida de tiempo absoluta. Es decir, yo creo que hay que darle la oportunidad, hay que dar la oportunidad de ver esas cosas que no van a tener acceso a ella. Creo que ganaríamos mucho más ofreciendo a los niños la posibilidad, por ejemplo, a los adolescentes, la posibilidad de ver aquello que no van a poder ver nunca, ¿no? Que está muy difícil, que no está al alcance de sus manos, ¿no? Es imposible, ¿no? Si no se los ponemos, y si se aburren, que se aburran. Es decir, vamos a darles esa posibilidad, ¿no? La utilización de esta herramienta audiovisual en el mundo del arte, ¿no? A mí me cuesta mucho, ¿no? Porque yo la mayoría de las cosas que veo no las entiendo. Ni las entiendo ni me llevan a ningún sitio, ¿no? Quiero decir, es eso que llamamos paja mental, ¿no? Si además el arte audiovisual se convierte en algo absolutamente abstracto e inentendible, nos alejamos cada vez más, ¿no? Nos alejamos mucho más, ¿no? Yo no estoy ahí, ¿no? Bueno, es que vincular todo espacio creativo a su rentabilidad económica es un camino maniqueo, un camino vacío, un camino de cartón piedra. Yo creo que desde un principio hay que desprenderse de todo esto. Si eso llega, si en un momento determinado de tu vida y en tu relación con el mundo audiovisual llega eso que se llama poder vivir de ello, o cuestiones como que seas reconocido en determinados sitios, etcétera, etcétera, pues bueno, que llegue. Pero primero hay que desprenderse de todo eso e intentar buscar tu camino, ¿no? Que decir, y no es un camino que tengas hecho desde el principio. Realmente yo pertenecía a esa generación donde la mayoría querían ser Spielberg. Entonces ya tenían un camino muy marcado, ¿no? Y la verdad que yo nunca me encontré a gusto ahí, ¿no? Yo puedo ver películas de entretenimiento, pasármelo muy bien, pero no es lo que yo quería hacer. En aquel momento todo el mundo pensaba, vamos a hacer nuestra primera película, de una segunda y asegurarnos la segunda, después nos aseguramos la tercera. Quiere decir, todas las escuelas, todo estaba diseñado exclusivamente a que al final tú hicieras una película y esa película terminara distribuida, ¿no? Quiere decir, terminara exhibida en un cine, ¿no? Y para poder pasar por todos esos pasos, quiere decir, para poder entrar en ese círculo, que es un círculo acartonado, tendrías que tragar mucho, quiere decir, tenías que hacer las cosas como se tenían que hacer. Pero eso cambia, ¿no? Cuando llegas a Madrid empiezas a conocer otras cosas, empiezas también a desarrollarte y a desarrollar esa relación que tú tienes con la imagen, ¿no? Quiere decir, esa relación que tú tienes con la imagen va cambiando, ¿no? En mi caso, y yo creo que en muchos casos igual, ¿no? Quizás yo no sé si comprendí lo que tengo que hacer o si es lo que tengo que hacer es eso. Lo que sé es que eso que hago es lo que me gusta, ¿no? Y que para mí además es un privilegio ser un poco libre en esto, ¿no? Esto es importante, esto no te lo da ese camino trillado del mundo del cine, ¿no? Que está muy bien para el que le guste, y cada uno tiene que hacer lo que le guste. Si es lo que te gusta, si lo que te gusta es hacer un thriller, pues mira, si es lo que te gusta, pues disfrútalo. No sé si he comprendido o estoy comprendiendo, y no tengo claro si es lo que tengo que hacer. Ahora, es el sitio donde debo estar. Quiere decir que es un camino que me he forjado, ¿no? ¿no? Yo creo que es un proceso largo, ¿no? Y espero que sea un proceso largo. Eso quiere decir que me quedan muchos años por hacer cosas, ¿no? Uy, se me ocurrirían muchos ahora mismo, pero fundamentalmente no perdería de vista
lo que ya se ha hecho, ¿no? Quizás hay momentos hoy en día en el que veo cosas que hablan de originalidad y me sorprenden muchísimo, se me ponen los pelos de punta cuando realmente la escuela rusa ya lo hacía o Méliès o bueno, o mucha gente por ahí, ¿no? Quiere decir, cuando eso ya se ha experimentado, ¿no? Cuando ya se ha hecho. Pero parece que existe una amnesia. Yo recuperaría, o sea, uno perdería de vista, mejor dicho, muchas cosas que se han hecho en el pasado. Esto es importante, ¿no? Reseñaría gente como Isaki Lacuesta, ¿no? O sea, o marcaría gente como Isaki Lacuesta, que yo creo que son el tipo de director moderno o del siglo XXI, ¿no? Es decir, Isaki Lacuesta hace ficción, no ficción, videocreación, experimenta, piezas muy cortitas, piezas muy largas. Bueno, yo creo que esta pregunta sería al revés, porque yo cada vez que termino algo pienso que está inacabado, ¿no? Y decir, y ya a esto me he acostumbrado. Con el tiempo te acostumbras a que la mayoría de tu puto, casi todo, cuando los terminas dices, está inacabado, necesito más tiempo. Ahora, al final te das cuenta que cuando haces algo puedes estar toda la vida montándolo, remontándolo, repensándolo, reinventándolo, y hay un momento en el que tienes que poner punto final a las cosas, ¿no? Y cuando pongo punto final a esas cosas, no quiero ni verlas. Yo ya a partir de ahí las abandono y ellas siguen su camino. Con el tiempo uno las empieza a ver de otra forma, ¿no? Ya empieza a alejarse, ya es como si no fueran tuyas. Entonces yo creo que arrepentirme, pues bueno, me podría arrepentir de muchos trabajos que hice para productoras relacionados con televisión, publicidad, etcétera, etcétera, que en definitiva no me aportaron demasiado. Pero sí, yo creo que hay un producto o quizás un momento que fue cuando trabajé con la artista plástica Lucía Loren e hicimos El Bosque Hueco, ¿no? Porque El Bosque Hueco marca un poco el camino de Ojos de Nube. Y me costó mucho hacer aquello porque realmente es la primera vez que me enfrentaba de esa forma a la no ficción. Lo bueno es que partía con una base, ¿no? Una base muy, muy, muy potente, ¿no? Que me ha servido para trabajar la no ficción a partir de ese momento, de otra forma, ¿no? O de la forma en la que yo me encontrara a gusto, ¿no? Sin cortapisas, sin prejuicios de ningún tipo, sin necesidad de ver qué se estaba haciendo y qué era lo que había que hacer. Y yo creo que El Bosque Hueco fue fundamentalmente el que abrió ese camino. Por eso con el tiempo, aunque al principio no podía ni verlo, ahora ya lo veo con otros ojos y con otro cariño. Bueno, pues punto y línea. Una trama musical es una película documental en la que bueno, la persona que la tenía pensada es un músico que me encontró, vio algunas piezas mías, le gustó el trabajo y me presentó el proyecto. Y bueno, aunque no había mucho dinero, no había casi nada, me pareció muy interesante y empezamos a trabajar. Llevamos varios años con ella porque hacer una película de este calibre, casi tú solo, requería mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque además hemos rodado en muchos sitios diferentes, España, Francia, etcétera, etcétera. Hemos tenido que colaborar o entrevistar a muchísima gente relacionada con el medio, con la música, con la educación musical, con la educación artística, artistas, etcétera, etcétera. Bueno, además habla de algo muy importante, ¿no? Que es que en un mundo donde lo visual ahora es tan importante, no es casi lo más importante, ¿no? Hemos dejado uno de nuestros sentidos más importantes, que es el oído, aparte, ¿no? A mí me da repelús muchas veces cuando veo cómo se utiliza la música en el cine, cómo se utiliza el sonido en el cine, ¿no? De una forma efectista, artificiosa. Es una pena, ¿no? Para mí desaprovechar el audio, ¿no? El audio de la imagen, ¿no?
Porque al fin y al cabo está ahí simplemente, o simplemente lo utilizamos, o nos enseñan a utilizarla para remarcar cosas, para llevarte a un sitio determinado, una música orquestada y tal, que a mí generalmente me sacan de todo lo que veo, ¿no? Aquí la película habla de muchos conceptos como la sinestesia, y la vinculación de la imagen con el sonido, cómo podemos llegar a la imagen a través del sonido, cómo puede llegar al sonido a través de la imagen. Nos dan un panorama, ¿no? Un panorama actual de cómo está la música en el mundo actual, en el mundo de la educación, en nuestra sociedad, y cómo está la educación, ¿no? Artística también, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, muchos años, siempre tengo proyectos entre manos, ¿no? Siempre estoy trabajando en 1, 2, 3 proyectos a la misma vez, porque las circunstancias se hacen así. A veces son proyectos muy largos, donde no hay mucho dinero para realizarlos así en 6 meses, entonces tienes que ir poquito a poco con ellos. Y hay otros que necesitan su tiempo, ¿no? Quizás ahora uno de los proyectos más importantes que tengo es una película que se llama Resistencia, que es un documental no al uso, donde además aparece mi experiencia personal con el caso. Es decir, que en la Sierra de Madrid, en un pueblito, conocimos a estas personas que estaban realizando un proyecto que empezó en el año 2000, llevan ya 13 años por lo menos con él, y poco a poco, pues bueno, me dediqué desde el año 2006 hasta ahora, pues a grabar. Nunca tuve claro qué iba a hacer, que decir, esto ya surgiría en su momento. Simplemente, como realmente yo también me fui a vivir a ese pueblo, pues bueno, lo que iba haciendo era grabar, ¿no? Grabar, bueno, documentar un poco todo lo que ellos estaban haciendo, etcétera, etcétera. Era muy interesante, quiere decir, dejar todo ese mundo que habían dejado en Madrid, de la lucha ecologista, etcétera, etcétera, y ponerla en práctica. Y yo creo que Resistencia, además, no solo refleja la experiencia de ellos, sino quiere decir, está encadenada con mi experiencia, ¿no? Con mi experiencia de esos años en ese pueblo, de esos años que pasé también a sus lados, de mis conocimientos, mis descubrimientos, y está muy unida. Entonces me parece, bueno, uno de los proyectos más importantes que ahora mismo tengo en mano. No, la verdad es que a mí me gusta muy poco estar delante de la cámara. Me cuesta mucho contar cosas de esta forma. Prefiero contarlas a través de la cámara, ¿no? Estando detrás de la cámara. Muchas gracias a todos.